Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a una historia más en su canal. Soy Liliana y les traigo la historia de Jair. Y este seguidor nos cuenta en su relato que tenía una pareja y su pareja le dijo que tenía un primo, pero este primo resultó ser con la persona que lo engañaba. Sí, así como lo oyen, la historia está interesante y si ustedes quieren conocer los detalles, los invito a que se queden conmigo hasta el final del video. Y bueno, pues no siendo más, comencemos. Hola, soy Jair, tengo 36 años y hace algunos años atrás tuve una relación de 4 años con mi expareja Héctor. Cuando él y yo nos conocimos, yo tenía 26 años y él 30. Todo comenzó el día en que unos amigos me invitaron a un partido de fútbol. Aunque ese deporte nunca fue mi favorito, decidí acompañarlos al estadio y al terminar el encuentro vi que Héctor se encontraba solo, como si estuviera esperando a alguien, y pues me llamó mucho la atención. Sin pensarlo me acerqué, me presenté y lo invité a salir. Por fortuna aceptó y 8 días después nos encontramos en un centro comercial. El plan era sencillo: ir a cine, tomar algo, cenar y conocernos un poco mejor. La química entre nosotros fue inmediata, nos entendimos demasiado bien y al final de esa cita le propuse que iniciáramos una relación. Él aceptó y así comenzó nuestra historia. Y por cuestiones laborales yo debía viajar constantemente y muchas veces no tenía una fecha exacta para regresar. Sin embargo, había logrado comprar un apartamento de 2 plantas que, aunque no era muy grande, era bastante cómodo y acogedor. Mientras estaba por fuera, una señora iba 2 veces por semana a hacerle limpieza, pero cuando mi relación con Héctor se volvió más seria, quise facilitarle la vida. Él pagaba renta, así que le propuse mudarse conmigo. Al principio todo parecía marchar demasiado bien. Sin embargo, poco a poco, después de irse a vivir conmigo, me dijo que había perdido su empleo de manera injusta. Le creí y decidí apoyarlo, y la dinámica era sencilla. Cuando yo estaba en la ciudad intentábamos compartir todo el tiempo posible. Gracias a Dios a mí me iba bien económicamente, así que salíamos, viajábamos y disfrutábamos de cualquier cosa. Al principio tampoco le exigí que buscara trabajo de inmediato, porque pensaba que así me convendría a mí, porque tendría más tiempo de compartir conmigo cada que yo regresara de viaje. Sin embargo, la situación empezó a cambiar. Los gastos aumentaban cada vez más y unas veces yo ni siquiera entendía en dónde se estaba gastando tanto dinero. Además, cuando yo intentaba comunicarme con él, mientras me encontraba por fuera, podían pasar horas e incluso días sin que me respondiera. Y después aparecía bien campante, con alguna explicación que nunca terminaba por convencerme. Aún así, lo quería demasiado, esa es la verdad, como para terminar la relación, o sea, yo no me sentía capaz. Después de casi 3 años juntos, la realidad comenzó a salir a la luz. Yo era quien pagaba absolutamente todo: vivienda, alimentación, servicios y la mayoría de los gastos diarios. Poco a poco empecé a sospechar que nuestra relación no significaba lo mismo para ambos, es que era demasiado evidente. Y mis dudas terminaron por confirmarse cuando una hermana empezó a atravesar por un problema familiar y necesitaba un lugar en donde quedarse junto a mi sobrina. Como el apartamento mío tenía 2 habitaciones y una permanecía libre, le ofrecí quedarse allí durante una temporada en lo que se ubicaba. Con el paso de las semanas, mi hermana empezó a comentarme cosas que yo desconocía. Me hablaba de salidas frecuentes de Héctor a horas extrañas y gastos que según él hacía para ayudar como a su familia. Lo extraño era que nunca me mencionaba nada de eso a mí. Gracias a las observaciones de mi hermana fue que empecé a poner más atención sobre ese asunto y a mirar más cada detalle. Y aunque intentaba buscar explicaciones razonables, cada vez habían más situaciones que no encajaban. El punto de quiebre llegó por una persona que Héctor siempre me había presentado como su primo. Yo sabía de su existencia desde hace tiempo y de vez en cuando llegaba de visita, porque según Héctor, él vivía en otra ciudad, pero viajaba por cuestiones laborales y lo dejábamos quedar en la casa.
Se quedaba aproximadamente una semana y luego regresaba a su lugar de residencia. Un par de meses después volvía a aparecer y la historia se repetía. Nunca vi nada extraño en esas visitas. Sin embargo, mi hermana comenzó a notar una confianza inusual entre ellos dos. Al principio pensé que simplemente tenían una relación familiar muy cercana, pero ella insistía en que habían comportamientos que le parecían muy difíciles de explicar. Y mientras me encontraba por fuera, decidí verificar algunas de las dudas que habían surgido. Con el tiempo obtuve información suficiente para comprender lo que realmente estaba ocurriendo. Fue entonces cuando descubrí que la persona que Héctor me presentaba como su primo mantenía con él una relación que iba mucho más allá de lo familiar. Mi primera reacción fue pensar en regresar de inmediato para enfrentarlos, obviamente, pero después de analizarlo como con más calma, entendí que no valía la pena. En lugar de eso, reuní las evidencias que tenía y le comuniqué a Héctor que nuestra relación había terminado. También le pedí que abandonara el apartamento y que dejara de contar con mi apoyo económico, claro. Intentó justificarse de distintas maneras e incluso discutió con mi hermana y todo, pero la decisión ya estaba tomada. El contrato del apartamento estaba a mi nombre, así que él tuvo que marcharse así no quisiera, y lo que más me sorprendió fue que jamás recibí una disculpa sincera. Por el contrario, comenzó a hablar mal de mí y a contar versiones distorsionadas de lo ocurrido, intentando hacer creer que yo era el responsable de nuestra ruptura. Por suerte, muchas personas cercanas conocían la realidad de la situación e incluso sabían cosas que yo mismo desconocía. Con el tiempo logré recuperarme y seguir adelante. Hoy pienso que las personas buenas son difíciles de olvidar porque dejan recuerdos valiosos. Sin embargo, quienes nos lastiman terminan perdiendo importancia con los años y con mayor facilidad, o a veces ni se necesitan años. Y quizá eso sea lo mejor, porque hay personas que simplemente no valoran el amor sincero que reciben. Y bueno, esa fue mi historia y les agradezco mucho por escuchar. Y bueno, gente, esa fue la historia del día de hoy. ¿Qué tal les pareció? Me encantaría leerlos en los comentarios. Muchísimas gracias por, como siempre, acompañarme hasta este punto del video y los invito a que se suscriban, comenten y den like, ya que de esta manera me ayudan muchísimo. Y bueno, amigos, no siendo más, nos vemos en el próximo episodio. Que tengan un excelente día. Se me cuidan. Bye.